6 de la mañana, 36 minutos. Saludamos al personaje político del momento, doña Ingrid Betancourt, candidata presidencial por el Partido Verde Oxígeno. Doña Ingrid, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Un placer estar con ustedes. Les agradezco la invitación en esta mañana. Gracias por estar con nosotros en la FM. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué tanto movimiento? ¿Por qué termina usted fuera de la coalición de la Centro Esperanza? Eh, ¿Qué pasó? Bueno, los intrínculos de esta decisión son variados, pero digamos que lo esencial es entender que yo creo que los colombianos no podemos seguir acomodándonos y siendo complacientes con la corrupción. Esa es la razón fundamental de esta decisión. Es decirle a los colombianos, bueno, desde las campañas tenemos que mostrar con hechos y no con palabras de qué lado estamos, estar, digamos, complacientes con las maquinarias, aceptar apoyos que hemos, además, pactado por escrito que no se deben aceptar, pues después no hacer nada cuando llegan es realmente quedarle mal al país, ponerle conejo a los colombianos que confían en nosotros. Esa es la razón de esta posición. Algunos de sus críticos dicen que usted llegó a la coalición con mucho de esto planeado, con la idea de ser candidata presidencial. Mejor dicho, que llevaba una granada debajo de la ruana. ¿Qué le responde a sus críticos, Ingrid? Bueno, pues que la gente muchas veces juzga por su propio proceder. Yo creo que uno puede tomar decisiones de su vida, pero uno no puede programar lo que los otros van a decidir. Es decir, yo no podía prever que la coalición iba a tomar este rumbo, que íbamos a tener a un Alejandro Gaviria después de haberse comprometido a no llegar con maquinarias, a aceptar apoyos que obviamente decían el acuerdo que habíamos firmado, y tampoco podía prever que la coalición iba a equiparar al que denuncia con el que infringe las normas y que iba a cerrar los ojos frente a una conducta que evidentemente viola nuestros acuerdos. Nada de eso lo podía yo prever. Así que, pues, yo creo que aquellos que piensan que todo es planeado, pues deben tener una bola de cristal que yo no tengo. Doctora Ingrid, buenos días. Le saluda William Calderón. Hola, William. ¿Qué piensa de lo que dijo Fajardo, la reacción de Fajardo y el ambiente también que describen los integrantes de la coalición de la esperanza, de que se dinamitó por dentro de esa coalición? Y Fajardo puntualmente dice que usted se equivocó. ¿Algún comentario respecto de eso? Pues yo respeto la posición de Sergio. Obviamente, pues por eso es que no estamos juntos ahora, es porque no estamos de acuerdo. Yo creo que la decisión era muy simple, era mantenernos con los acuerdos que habíamos firmado. El hecho de haber sido complacientes con ese tipo de actitudes, inicialmente actitudes que le hicieron daño a la coalición, no solamente en el fondo, sino en la forma. Y después pretender que todo es igual y de alguna manera tenerle más miedo al que dirán que realmente digamos, a los compromisos de fondo que son luchar contra la corrupción. Es que esta coalición, el ADN de esta coalición, la manera como nos reunimos y como nos unimos, fue en torno a la lucha contra la corrupción. Y para mí esto fue realmente lo que me enamoró de la coalición, gente comprometida a cambiar las costumbres políticas, a dar la pelea fuerte desde ese espacio para crear como un ecosistema político donde los colombianos puedan llegar a votar y donde se expresara solamente el voto de opinión, algo novedoso en Colombia, que nunca se ha dado en realidad. Creo que perdimos esa oportunidad. Creo que el hecho de decir que se aceptan apoyos que han sido, es decir, están vinculados con las maquinarias tradicionales, hacen parte de ese mundo, abren un boquete, porque entonces van a llegar ahí votantes amarrados que tienen unas conductas electorales que son las que criticamos, y eso crea una fisura y una desigualdad entre los candidatos. Esa es mi preocupación. Ahora cada cual toma sus decisiones. Yo quiero ofrecerle a los colombianos la posibilidad de que tengan una opción descontaminada, buena, que sea una opción que realmente dé garantías de que si se llega al poder
se llega para actuar contra la corrupción, desmontar el sistema de corrupción que nos tiene a 51 millones de colombianos secuestrados. Es que esto no estamos hablando de un pequeño problema. Hoy en día la corrupción es el enemigo público número 1 de los colombianos. Sí, y esta es la principal, es decir, la corrupción es pobreza, mala atención médica, falta de educación, falta de trabajo, bajos salarios, discriminación. Es decir, cuando uno mira los problemas de Colombia en transversal, la corrupción corta por todos lados. Si no acabamos con la corrupción, todos los proyectos, programas, ofertas electorales que se hagan, son una mentira. Pero Ingrid, ¿no le parece un poco injusto, por ejemplo, decir que una persona como Germán Barón es alguien corrupto, que usted pues ha estado seguramente un poco desconectada del país, pero es uno de los congresistas que ha trabajado, que ha sacado proyectos adelante, que no tiene investigaciones en su contra, que pues digamos tildarlo de corrupto es injusto? Yo sí quisiera saber de dónde sale esa superioridad moral suya para decir quiénes son buenos y quiénes son malos. Mire, a mí me interesa la manera como me pregunta las cosas, porque en realidad estamos partiendo de la base que la normalidad es que la gente esté en las maquinarias, que esté en los sistemas donde se han hecho los grandes desfalcos de la nación. Es decir, que ese acomodamiento nos parece normal y que entonces decimos, bueno, hay una superioridad moral cuando alguien señala que estas conductas no son normales. Yo creo que es al contrario. Yo creo que la normalidad es rebelarnos contra un sistema de corrupción. Ahora, yo no conozco al señor Barón. Yo no puedo decir si es corrupto o no corrupto, no tengo ni idea. Es decir, no lo conozco. Lo que sí sé es que él hace parte de un grupo que es Cambio Radical, que es un partido reconocido por los colombianos por ser la gran maquinaria del país. Eso es ya de hecho un problema. Adicionalmente, la coalición es una coalición contra el continuismo. Y esta es una persona que políticamente ha estado en otro espacio político. Entonces, todo lo que se había planteado en la coalición, y yo no estoy hablando del señor Barón, yo no tengo ningún problema con el señor Barón, yo estoy hablando de los principios que se establecieron en la coalición. Estoy hablando del sistema. Cuando esos principios se violan, es decir, que se hace lo contrario de lo que se ha pactado, pues hay que ponerle un freno a la cosa, porque realmente yo sí creo que esas son las fisuras que hacen que en Colombia nunca hemos podido atacar el sistema de estamos 6 décadas arrodillados a los corruptos y cada vez es peor. Es decir, ya la gente es decir, nos parece normal que si vamos a pedir una pensión tengamos que pagar un soborno para que nos saquen no antes o después. Es decir, todas las cosas de la vida diaria, de los derechos normales de los colombianos, pasan por el filtro del soborno, de la corrupción, del chantaje, de la extorsión. Pero Ingrid, eso que usted llama las maquinarias, pues son realmente los partidos políticos. Y son los partidos políticos con los que se hace política. Y ustedes son políticos y son partidos políticos. Y usted ha pertenecido también a partidos políticos. Es decir, yo he pertenecido a mi partido político. Es decir, cuando yo estuve en el Partido Liberal, desde adentro di la pelea. Y me enfrenté. Pero usted también militó con personas como Carlos Alonso Lucio, por ejemplo. Yo milité con Carlos Alonso Lucio y no tengo la responsabilidad de que Carlos Alonso Lucio haya tomado las decisiones que tomó, razones por las cuales tampoco he seguido con él. Él tenía su partido y yo tenía el mío. Nos encontramos en el Congreso para derrotar y denunciar la corrupción, como lo hice con otros colegas, porque uno en el Congreso tiene que buscar apoyos. Ahora, cada cual es responsable de sus cosas, pero ahí es donde no estoy de acuerdo contigo. Es cuando tú dices que todos los partidos son maquinarias. Ese es el problema que tenemos en Colombia, que pensamos que las maquinarias es la manera normal de hacer política. Eso no es así. Hay una diferencia entre organización política, en la cual los ciudadanos se organizan para defender un proyecto, para militar por sus ideas, para apoyar un candidato, que obviamente cuando ese candidato llega al poder... Pero entonces, ¿cuáles son los partidos buenos y cuáles son los partidos malos, sí, Ingrid? Déjame y te desarrollo la idea, porque los partidos malos son los que organizan a los ciudadanos, a las militancias, no para servirle al país, sino para servirse ellos mismos. Son empresas delincuenciales. Los jefes políticos llegan ahí para tener a sus huestes de militancia, ponerlos en puestos estratégicos para robar, para ampararles impunidad,
para lograr un sistema de complacencia con los delitos que se van formando desde el poder. Es decir, las maquinarias son corrupción. Esa es la diferencia. Ahora, uno no puede decir que todas las personas que están en un partido tengan maquinarias son corruptas. No lo puede uno decir. Tampoco puede uno decir que todas las personas que están militando en una maquinaria. Hay gente, por ejemplo, en el Partido Liberal que no está, digamos, involucrada en ese tipo de conductas. Pero de igual manera, es decir, los partidos centrales, si quieren realmente ser partidos de verdad y no empresas de corrupción, tienen que entrar a depurarse. Y lo que hemos visto en los últimos años es que los partidos y sus directivos no quieren depurar. Sí. Candidata, le pregunto a Santiago Ángel, es que hay quienes dicen y la han cuestionado a usted que pues tampoco es normal que se utilicen partidos políticos para entregarle candidaturas a familiares y que esa entrega pues también hace parte de los problemas de corrupción. Su sobrina, que es Anastasia Rubio Betancourt, es cabeza de lista a la Cámara en Bogotá y hay muchas personas que han cuestionado eso como un acto de nepotismo igual corrupción. ¿Usted qué les responde? Bueno, primero, cuando al Partido Verde Oxígeno se nos devuelve la personería jurídica, nosotros entramos a tener la posibilidad de escoger nuestros candidatos y escogerlos con un criterio que sea personas que no tengan maquinaria, que estén dispuestas a servirle al país y que tengan, digamos, una voluntad de derrotar la corrupción. Esta es una pelea dura y cuando Anastasia supo que yo iba a devolverme a Colombia con la idea de retomar las banderas de Verde Oxígeno y de luchar contra la corrupción, que para mí es el enemigo público número uno, ella me dijo que ella quería venir a ayudar. Yo hice todo lo posible por disuadirla, porque en realidad yo creo que la política, y es mi experiencia personal, es un ejercicio terriblemente duro, que me costó a mí y a mi familia sangre y lágrimas. Es un espacio y una actividad donde uno se hace muchos enemigos, pocos amigos, pero sí muchos enemigos, y donde está uno siempre a la merced de la calumnia, de las críticas. Es decir, hay que tener un cuero muy duro para meterse en la política, hacer lo que nosotros hacemos desde Verde Oxígeno, que es tratar de derrumbar este sistema que nos tiene a todos secuestrados. Ahora, cuando ella decide hacerlo y decide que viene, pues lo único que yo le estoy entregando a ella es un peso inmenso. Yo no le estoy haciendo ningún favor. Ella viene con una conciencia de la dificultad de lo que viene a afrontar, y en particular comentarios como estos, que en mi parecer son terriblemente injustos. Ahora, la verdad es que yo sí voy a necesitar aliados que en los cuales yo pueda confiar, que estén dispuestos a dar la batalla a fondo, que no se van a torcer, que no se van a mover, incorruptibles, que estén totalmente desconectados de las maquinarias, y que estén dispuestos a liberar a los colombianos de este secuestro de la corrupción. Ahora, Anastasia le va a tocar batirse muy duro, porque si ella, como está ahora tratando de convencer a los colombianos de que la apoyen, si los colombianos le eligen, es su victoria, es su trabajo, no el mío. Y yo creo que también tenemos que tener una consideración sobre quién es quién. Es decir, ustedes me hablan de nepotismo. Nepotismo es la figura en la cual una persona que tiene un cargo alto y de poder le entrega a alguien de su familia la posibilidad de entrar a su servicio sin las calificaciones para poder actuar en ese puesto, quitándole oportunidades a otros. Ahora, ¿quién es Anastasia? Anastasia es una persona que tiene 25 años, preparada, que adicionalmente organizó una asociación que se llama LinkedIn, donde hoy en día trabajan más de 2.500 muchachos y muchachas jóvenes en toda Europa de manera gratuita para ayudar a los colombianos que llegan a buscar un mejor futuro en Europa. Y durante la pandemia, esa asociación salvó vidas, porque llegaban personas al continente europeo sin el idioma, sin papeles, sin contactos, todo el continente cerrado, sin poder trabajar, y las personas estaban muriéndose de hambre. Y esta asociación les llevó la comida, les llevó las vacunas, les dijo cómo podían acceder
a todo el sistema social de protección que tiene Europa. Les llevó Ingrid, adicionalmente la posibilidad de aprender los idiomas que necesitaban. Y esta mujer que ha tenido la valentía, el coraje, la creatividad de montar una empresa de esas, hoy se lanza a servirle a los colombianos, yo creo que no se la puede descalificar porque sea sobrina mía. Ingrid, buenos días. La Buenos saluda días. Juan Lozano. Hola, Juan. Para que los colombianos puedan entender bien qué pasó adentro de la coalición en la discusión, qué contestó Alejandro Gaviria, cómo fue ese quiebre. Ellos se negaron a impedir la entrada de más dirigentes políticos de las estructuras tradicionales. Ellos defendieron a los políticos tradicionales que están entrando a la coalición. ¿Qué pasó con Alejandro Gaviria? ¿La decepcionó esa respuesta de Alejandro Gaviria? ¿Cómo actuaron los otros? ¿Cómo fue eso adentro? Bueno, a ver, voy a tratar de ser muy diplomática, porque creo que aquí lo que tenemos que hacer es cerrar este capítulo y ir para adelante. Pero digamos que la situación era la siguiente. La coalición en el cónclave había diseñado, digamos, un acuerdo. A ver, si ustedes, volvamos al principio, si ustedes recuerdan, la principal talanquera para que Alejandro Gaviria entrara a la coalición era el apoyo del Partido Liberal, y no de los liberales, sino del Partido Liberal, entendiendo esto como las maquinarias, como aquello que ha hecho que el sistema se reproduce, el sistema de corrupción sigue vigente. Eso fue un acuerdo tácito, de frente, en el cual cada uno firmó y se comprometió. Se comprometió a no tener apoyos que vinieran de las maquinarias y a no tener apoyos que estuvieran ideológicamente en contra de los presupuestos de la coalición, que son acabar con el continuismo. Entonces, cuando Alejandro Gaviria acepta los apoyos de Miguel Ángel Pinto y de Varona, que los hace públicos, es decir, es un hecho cumplido, los miembros de la coalición se enteran básicamente por el Twitter y por las fotos que salen, la coalición entra en conmoción. Es decir, comienzan llamadas que van de un lado a otro expresando indignación por esta situación. Esto lleva al día del debate en el que hago pública ese inconformismo y esa digamos, sentimiento de indignación que había en la coalición. Y ustedes vieron la respuesta de Alejandro. A partir de ahí comenzamos a reunirnos y básicamente se establecen de nuevo tácitamente lo que mis compañeros llamaron los criterios para aceptar apoyos a los precandidatos de la coalición. Y esos criterios son perfectos, es decir, yo no puedo, es decir, no le quitaría una coma ni un punto a esa declaración de principios. Pero el problema no es los principios como declaración, el problema es qué hacemos con los principios. Porque sí. Alejandro dijo, claro, yo suscribo esto, pero yo no renuncio a mis apoyos. Sí. Entonces, pues ahí se da obviamente un conflicto, porque una cosa es decir que uno apoya algo y después no someterse a las reglas que uno dice apoyar. Sí, doña Ingrid, a usted en las redes sociales no la bajan de calificativos como temporera, oportunista, suficiente moral, en fin, una cantidad de calificativos que tienen que ver con su digamos, pasado histórico inmediato. ¿Volverá a Colombia? ¿Se va a radicar ya definitiva en Colombia o solo vendrá cada 4 años a hacer política? Bueno, yo quiero recordarles a ustedes que yo he hecho política desde hace más de 30 años. Es decir, yo he estado en Colombia con la misma bandera, dando las mismas peleas durante muchos, muchos años. Comencé sola, repartiendo condones en la calle para decirle a los colombianos, la manera de preservarse de la corrupción es como cuando uno se preserva del SIDA, es protegiéndose. Y yo quiero ser la protección de ustedes contra la corrupción.
y lo que dije, lo hice. Cuando llegué al Congreso me enfrenté con toda la mafia. Pero doña Ingrid, la respuesta concreta, no se la me vaya por las concreta, ramas. ¿Se va a venir a trabajar a Colombia o va a venir cada 4 años? La respuesta que le estoy dando es concreta. Le estoy recordando que yo aquí no soy una parecida, que he pagado un precio muy alto por defender mis banderas. Que cuando a mí me secuestra la FARC, ¿se viene a vivir a Colombia? Pero ¿Se viene a obviamente vivir a aquí Colombia? estoy. Pero obviamente aquí estoy. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Estoy aquí en Colombia, estoy hablándoles desde el corazón de Bogotá, diciéndole a los colombianos, vamos a luchar contra la corrupción, y convoco a todos los colombianos que están hasta la coronilla de este sistema de acomodamiento, de esta dialéctica en la cual tenemos que siempre buscar Ingrid, maneras es que ese de es discurso acomodarnos. político. Venga, precise las respuestas conmigo. Usted es residente fiscal en Colombia, ya decidió radicarse en Colombia y todo eso para que sus contradictores no la sigan juzgando y que es una temporera política. ¿Usted es residente fiscal en Colombia? ¿Ya declara ranta en Colombia? Mire, yo estoy aquí en Colombia para quedarme. Voy a dar una pelea muy fuerte para darle a los colombianos la oportunidad de que salgamos de este mundo precisamente camorrero, de tratar de que los colombianos nos enfrentemos los unos a los otros, porque ese es el sistema de corrupción. Es un sistema que nos pone a pelear los unos contra los otros. Es un sistema que nos quita Doña Ingrid, todas nuestras ¿usted paga oportunidades. impuestos en Colombia como nosotros, como las personas que vamos a votar en estas próximas elecciones? ¿Usted paga, es residente fiscal acá? ¿Usted sabe cómo funciona la residencia fiscal? No, eso es sí o no. Sí, lo sé. No, es que uno tiene que cumplir los requisitos para poder pagar impuestos en Colombia. Entonces, tengo que cumplir esos requisitos y los voy a cumplir. Es obvio. Okay. Entonces a mí me parece... Si pierde, ¿se queda viviendo en Colombia o vuelve a hacer maletas? Aquí me quedo. Bueno, doña Ingrid, otro tema que, aunque usted ha asegurado que ahí no hay ningún tipo de relaciones, que supuestamente el expresidente Juan Manuel Santos estaría detrás de su candidatura. ¿Ha hablado con el expresidente Santos recientemente? No he hablado con él. No sé qué piense de mi candidatura. No sé, no me ha hecho ningún comentario, no tengo ni idea. En realidad, espero que no le choque, ya empezamos por eso. Y espero que nos encontremos en algún momento. ¿Por qué tendría que chocarle? Porque yo creo que para Juan Manuel Santos, el hecho de que yo me presente sin que lo hayamos conversado, no sé, puede ser algo como tal, no sé, de pronto está feliz y no lo sé, no sé, hay que preguntarle a él, yo no puedo contestar por él. 6 de la mañana, 59 minutos, 6:59. Doña Ingrid, como siempre, gracias por darnos unos minutos para hablar de estos temas aquí en la FM. Es usted muy amable, muy gentil. No, a ustedes un gran abrazo y a todos nuestros oyentes.